¿Qué tal, amigos? Bueno, con los votos del Frente Amplio, del Partido Independiente y de la Unidad Popular, el miércoles pasado aprobamos una modificación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es la ley que rige la organización del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, bueno, que organiza estas tres fuerzas en los distintos aspectos que tienen que ver con su funcionamiento. Eh, Había un compromiso del Frente Amplio, está en el programa de gobierno, de modificar esta ley. La ley que tenemos vigente actualmente es una ley votada en plena dictadura en el año 1974. 1974, o sea, es una ley que tiene 45 años. Y si bien es cierto que a lo largo de esos 45 años se han hecho algunas modificaciones menores, en lo sustancial teníamos vigente una ley que regía desde la dictadura. Parece demasiado tiempo, 35 años de vida democrática y bueno, no se había logrado aún reformar esta ley. Entonces, en buena hora, el Frente Amplio tomó la iniciativa a partir de un proyecto de ley enviado por el ex ministro, ahora fallecido, el compañero Menéndez, que envió un proyecto de ley en el segundo semestre del año pasado. A partir de ahí, la bancada del Frente Amplio empezó a trabajar, también discutiendo internamente los contenidos de la reforma y también pasándole copia y recibiendo opiniones, sugerencias de los demás partidos políticos. Por supuesto que a la hora de votar, el Partido Nacional y el Partido Colorado unánimemente no votaron. No dieron sus votos para modificar una ley que, a nuestro juicio, es muy positiva para el país. De las principales reformas que nosotros queremos mencionar está la disminución del número de oficiales generales del ejército. El ejército es la fuerza más numerosa. Eh, Tenemos un volumen muy importante de soldados y es necesario ir adecuándolo. Entonces, una de las cosas que ocurren es que tenemos un número de oficiales generales. Los oficiales generales son los coroneles y los generales. Tenemos un número de generales y oficiales y coroneles en el ejército muy alto. 222, 221 más precisamente, es el número de oficiales generales que existen actualmente. Eh, con la reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, vamos a pasar a tener 142 oficiales generales. Vamos a pasar a tener 130 coroneles y 12 generales. O sea que vamos a tener una reducción de alrededor de 80, 79, 80 oficiales generales menos de los que tenemos actualmente en el ejército. En la Marina y en la Fuerza Aérea prácticamente no se toca el número de oficiales generales. Ustedes tengan en cuenta que un general gana mensualmente 173.000 pesos y que un coronel anda en los 122.000. Saquen las cuentas, saquen números y podrán darse cuenta rápidamente de lo que significa sostener tamaños sueldos para un número muy importante de oficiales generales, que todo esto a su vez se traslada luego a las cuentas de la caja militar. Alguno ha alargado por ahí, bueno, pero si disminuimos el número de oficiales generales, disminuimos el número de activos que aportan a la caja militar y de esa manera podemos aumentar el déficit. Sí, esa es una forma de mirar
las cuentas, pero es una forma engañosa y muy simplificada. Yo lo puedo razonar de una forma mucho más realista. Si bien es cierto que en principio al disminuir el número de altos oficiales generales van a existir menos ingresos a la caja militar, también es cierto, muy cierto, que el Estado, rentas generales, va a pagar menos sueldos. Y en definitiva, como el déficit de la caja militar sale de rentas generales, la cuenta final es a favor de las finanzas del Estado. Así que esta es una de las principales modificaciones. Por todos los análisis que se hicieron en todo este tiempo, la conclusión es que el número de oficiales generales, o sea, el número de coroneles y generales que existen en el ejército en relación a la cantidad de personal subalterno, era excesivo, era muy alta la proporción, comparando con ejércitos como el brasilero, el norteamericano y los de otros países. En general, el número de oficiales generales en relación al número de personal subalterno es mucho menor. Así que bueno, esta es una de las principales modificaciones. Esto tiene que ver también con una disminución en el número de soldados en general. Tengamos en cuenta que a la salida de la dictadura, en el año 1985, teníamos 42.764 militares. 42.764, casi 43.000. Hoy tenemos 26.946, casi 27.000. O sea que hemos tenido una disminución de unos 16.000 militares en estos 35 años. Un proceso que en los periodos del Frente Amplio se profundizó porque lógicamente se ha tratado de no cubrir vacantes y que de alguna manera se pueda pagarle un poco mejor, sobre todo al personal subalterno. Que este es otro componente importante de esta reforma, porque en la medida en que nosotros destinamos menos dinero al pago de los oficiales generales, podemos destinar un poco de dinero a mejorar el sueldo de la tropa, que en definitiva es la gran preocupación que siempre existe porque la tropa, que son la mayoría de los soldados, es la que gana sueldos muy, muy bajos. Pero es prácticamente imposible soñar con un aumento de sueldos para la tropa si tenemos un número de oficiales generales tan alto y a la vez con sueldos muy importantes. Entonces, bueno, ahí esa es una de las modificaciones. Y la otra modificación que ya se hizo, pero que habrá que volver sobre ella, es el funcionamiento y los aportes y los retiros para mejorar los números de la caja militar. En la medida en que no se mejoren esos números, el personal subalterno siempre va a seguir siendo relegado. Y cualquier gobierno que quiera prometer mejoras en el sueldo del personal de la tropa está directamente falseando y mintiéndole a la gente si no se propone disminuir el número de los altos cargos, racionalizarlo y también disminuir el déficit de la caja militar. Así que bueno, después hubieron otras reformas, fue muy sonado y muy hablado todo el tema de la eliminación de los tribunales de honor, así como estaban planteados en la ley orgánica que todavía tenemos vigente. Es un mecanismo que prácticamente no existe en ningún ejército del mundo y bueno, fueron esos tribunales de honor los que produjeron todo el bochornoso episodio de Gabazo y compañía y de todos los generales que han dado la vuelta de esas declaraciones tan tristes por parte de gente responsable que tuvo graves responsabilidades en la dictadura militar y bueno, y que en uno de esos tribunales de honor declaró barbaridades y otros generales avalaron de alguna manera esas declaraciones. Así que esos tribunales de honor se eliminan en el concepto que funcionaban en el ejército y ahora lo que va a existir es más
una especie de comisión de ética como existe en todas las profesiones, como existe en los médicos, en los escribanos, en los abogados, o en los partidos políticos, que existe una comisión de ética que entiende en cuanto al comportamiento ético de los integrantes de la institución, pero no con el régimen y el mecanismo bastante perverso, totalmente obsoleto que tenían los tribunales de honor en la ley que aún se mantiene vigente y que esperemos que pronto, con la aprobación del Senado en pocos días, en algún par de meses, pueda ser una ley totalmente vigente. Esta reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas tiende a democratizar a las Fuerzas Armadas, a insistir en que tienen que ser Fuerzas Armadas totalmente respetuosas y apegadas totalmente a la Constitución de la República. Y alejadas, se elimina todo lo que tenía que ver con el concepto de la doctrina de la seguridad nacional y de que las Fuerzas Armadas estaban para cuidar el orden interno o cuidar a los propios ciudadanos uruguayos. Las Fuerzas Armadas tienen misiones que se establecen en esta reforma y que nosotros la dejamos establecidas con total claridad y que tienen que ver con misiones muy específicas vinculadas fundamentalmente a la defensa del territorio nacional, de los recursos propios del Estado uruguayo, eh, incluyendo todo lo que tiene que ver con el espacio marítimo y el espacio aéreo. Nosotros, en una puntería hacia el futuro, entendemos que se tiene que fortalecer la fuerza de mar, la marina, porque el territorio uruguayo en el mar es más del doble de lo que tenemos de tierra. Y la riqueza que hay en ese mar territorial que le corresponde al Uruguay es enorme y no estamos pudiendo cuidarla adecuadamente. Y necesitamos destinar muchos más recursos para que se pueda cuidar ese espacio territorial del Uruguay. Y también esto tiene que ver con un fortalecimiento de la fuerza del aire, la fuerza aérea. Esto implica necesariamente adecuar el tamaño del ejército y llevarlo a un tamaño, a una dimensión que le permita cumplir adecuadamente con sus tareas que están claramente establecidas. Muchas veces el ejército termina haciendo otras tareas que no son estrictamente tareas propias del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Armadas, sino que pueden ser tareas incluso de otros organismos. Pero bueno, esto es un proceso. Ustedes saben que en estos cambios siempre hay resistencias porque se tocan determinados intereses, que además son intereses que vienen de muy larga data, y a nadie le gusta, lógicamente, que le toquen algún privilegio, algún beneficio, pero nosotros tenemos el deber de cuidar los intereses generales del país y hay un mandato de la ciudadanía de que estas cosas tenían que cambiar y felizmente están cambiando. Así que bueno, amigos y amigas, este era el comentario de un hecho importante que ocurrió en el Parlamento de la Cámara de Diputados esta semana, que consistió en la reforma de la ley orgánica militar. La semana que viene seguramente vamos a poder conversar de algún otro asunto que sea de interés para toda la ciudadanía. Un abrazo para todos y que pasen muy bien.